Atención porque se acaba de revelar una información bastante preocupante alrededor del caso de Laura Sarabia, de Armando Benedetti, que involucra también las interceptaciones ilegales presuntamente realizadas, gestionadas, coordinadas por parte de la Fiscalía de Francisco Barbosa, y donde uno de los testigos clave lamentablemente apareció sin vida el día de ayer, y todo apunta, queridos amigos y amigas, todo apunta, será materia de investigación, a que la fiscalía posiblemente esté involucrada alrededor de este tema. Y de ser así, no sería la primera vez que un testigo clave de la fiscalía aparezca sin vida. Recordemos el caso de Jorge Enrique Pizano, en el caso de Odebrecht, donde en ese momento estaba Néstor Humberto Martínez, y para proteger al fiscal Néstor Humberto Martínez, lo que se generó fue todo un entramado y una historia donde hablaron de que Jorge Enrique Pizano se había tomado el agua, que él mismo había tomado la decisión de quitarse la vida, y que posteriormente su hijo también tomó de la misma agua por accidente y también perdió la vida. En fin, no es la primera vez que esto sucede en el país, lamentablemente. Y todo apunta, insisto, a que posiblemente, presuntamente, la fiscalía está involucrada en todo este tema, pero no solo la fiscalía, presuntamente alguien más también lo esté, porque dieron a conocer un documento que publicó la propia periodista Vicky Dávila, donde pues es un documento confidencial y que obtuvo acceso a ese documento Vicky Dávila antes que cualquier otra persona, incluso antes de que fuera radicado. Tremendo, queridos amigos, tremendo todo lo que está alrededor de este tema, tremendo todo lo que se está moviendo alrededor de este caso, que es lamentable. Esto sea lo que sea, que será materia de investigación, insisto, es lamentable porque siempre terminan pagando los platos rotos las personas que no tienen nada que ver en estos asuntos, de las esferas de poder, de los poderes ya no tan invisibles como hablamos incluso ayer en un live, sino mucho más visibles, y que terminan siendo ellos las víctimas y quienes dejan a una familia en luto, lamentablemente, alrededor de este caso. Daniel Coronel dijo el día de ayer: el teniente coronel Oscar Dávila, jefe de avanzadas de seguridad del presidente Gustavo Petro, apareció muerto dentro de su carro en el centro occidente de Bogotá. Primeras informaciones hablan de un suicidio, dijo el periodista Daniel Coronel. El lugar donde ocurre todo esto también es muy cerca al búnker de la fiscalía aquí en Bogotá, para que lo tengamos en cuenta. El lugar de los hechos es muy cerca al búnker de la fiscalía, y el coronel Oscar el coronel Oscar Dávila, que en paz descanse, trabajaba o era el jefe de avanzadas de seguridad del presidente Gustavo Petro. Es decir, su lugar de trabajo estaba muy cerca al centro de Bogotá, no al búnker de la fiscalía. Solo lo dejo ahí. Es bastante llamativo, bastante curioso. Pero entonces acá se empieza como a generar las preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque este coronel Oscar Dávila le había manifestado a la fiscalía que tenía toda la intención de participar en las diligencias judiciales que fueran necesarios para establecer lo correspondiente al caso de las interceptaciones ilegales, que, como ya hemos comentado aquí en el canal, comprometen mucho a la fiscalía de Francisco Barbosa, mucho. Es decir, todo apunta a que las interceptaciones se produjeron por parte de la fiscalía, las alargaron por parte de la fiscalía, decidieron seguir interviniendo los teléfonos de las ex empleadas de Laura Sarabia sin motivo alguno. Las interceptaciones fueron ordenadas antes del hurto, se hacen de manera ilegal cuando tenían la posibilidad de hacerla de manera legal. Es decir, todo esto ya lo hemos hablado en distintos videos, pero Oscar Dávila, que era un testigo, si se quiere, clave alrededor de todo este proceso, dice: tengo toda la disposición de atender los llamados de la fiscalía, en general los llamados de la justicia. Y el caso lo está investigando Francisco Barbosa, que yo insisto, acá pues no puede seguir investigando esto la fiscalía. La Corte Suprema de Justicia tiene que nombrar un fiscal ad hoc, porque son muchas las evidencias que comprometen a la fiscalía de Barbosa, y entonces estaríamos hablando que la propia fiscalía investiga lo que podría ser un concierto de delitos o una comisión de varios delitos por parte de la fiscalía, presuntamente, ¿no?
Y entonces aparece en la escena también no solo la fiscalía, sino Vicky. Vicky, que ha jugado un papel importante alrededor de este caso. ¿Y por qué? Porque Vicky ha servido de megáfono. Vicky ha servido y el Pasquín ha servido como megáfono alrededor de todo lo que la fiscalía o toda la narrativa que le beneficia a la fiscalía, sin analizar los otros puntos. Porque acá hay dos opciones únicamente: o fue la fiscalía o fue alguien, bueno, tres si se quiere. Fue la fiscalía, fue alguien de gobierno, fue alguien externo. Por ajuste de cuentas, que es la posibilidad o la hipótesis menos probable. Pero Vicky Ávila ha servido de megáfono para apoyar la teoría de que no, la fiscalía no tiene nada que ver en este caso. Y la verdad es que le está quedando difícil defender a la fiscalía de Barbosa. Que tendrá, insisto, que investigarse todo esto. O sea, que caiga el que tenga que caer. Esto es terrorífico. Esto es terrorífico. Y esto ya lo habíamos visto en la época de Álvaro Uribe Vélez, cuando se estaban adelantando las investigaciones. O en la época de la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, cuando se estaban adelantando las investigaciones de Odebrecht. O sea, esto no es nuevo, pero esto no deja de ser terrorífico y se tiene que investigar. Lo que llama la atención es que salga, por ejemplo, un medio de comunicación a apoyar e impulsar la teoría de la fiscalía sin darle ni siquiera un análisis pequeño a las otras hipótesis. Y entonces acá hay que decir, pudo ser cualquier cosa. En mi concepto y todo lo que se ha estado moviendo, y por parte también de las denuncias del abogado Miguel Ángel de Río, todo apunta a que la fiscalía presuntamente está involucrada en este tema. Esa es la realidad. No se descarta que tal vez un poder de esos grandes que están en el gobierno nacional tenga algo que ver. Claro que no se descarta, se tiene que investigar. El problema es que quien va a investigar todo esto es la propia fiscalía. Y entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué garantías hay? ¿Qué garantías de imparcialidad y objetividad en la investigación hay? Ninguna. Porque ya tenemos, reitero, precedentes como el de Jorge Enrique Pizano. Pero Vicky Ávila sale y dice: urgente, apareció sin vida en extrañas circunstancias el coronel Oscar Dávila de la policía. Trabajaba en presidencia, era el jefe de seguridad anticipativa de la jefatura de seguridad presidencial. ¿Qué pasó? En los últimos días había tenido que dar explicaciones por el polígrafo y las chuzadas a Mara Elvis, la ex niñera del hijo de Laura Sarabia. Pero esto último que dice Vicky Ávila no es cierto del todo. No es correcto, por decirlo menos. Trata de mandar una información y trata de montar una narrativa de que él ya había hablado y después de que habla sucede lo que sucede. No, ahí trata de engañar, inducir al error Vicky Ávila, ¿no? Acá después publicó: este es el lugar de los hechos, tenemos que saber qué pasó al coronel, es muy grave. Y acá después dice: ojo con esto, porque empieza a comprometer a Vicky Ávila. Y ya vamos a analizar esto más adelante, porque deja muchas dudas este documento que publicó Vicky Ávila, pero que no tiene radicado. Es decir, es un documento confidencial, supremamente confidencial, si lo queremos decir de esa manera. Y el Vicky Ávila empieza a publicarlo, a dar información, insisto, para construir su propia narrativa. Y dijo: el coronel había pedido ser escuchado, no alcanzó, hoy está muerto. Y entonces acá dice esto, que había pedido ser escuchado, a diferencia de lo que dijo en el primer trino. En los últimos días había tenido que dar explicaciones. Es decir, que no alcanzó a dar las explicaciones que son bastante pertinentes en este caso, o eran bastante pertinentes en este caso. Pero entonces Vicky Ávila dice una cosa en su primer trino y en el segundo dice otra totalmente diferente, que el coronel había pedido dar las explicaciones, no que las había dado, que había pedido darlas. Había pedido ser escuchado, no alcanzó. Y publica este documento Vicky Ávila, que dice, a ver, lo vamos a leer rápidamente: disponibilidad para presentación, a entrevista y o interrogatorio a consideración de la fiscalía. Y el documento se lo remite a Francisco Barbosa. Oscar Darío Dávila, identificado con cédula tal, en calidad de servidor público, en cargo de teniente coronel, coordinador protección anticipativa del presidente de la presidencia de la República, informa a usted mi absoluta disponibilidad para presentarme ante el despacho del ente investigador que se me indique, a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos de público conocimiento socializados en los últimos días a través de los medios de comunicación y que involucraron a altos funcionarios de la presidencia de la República. Asimismo, en el evento de que, en virtud del cargo que desempeño
considere necesario mi vinculación como indiciado, atendiendo los criterios interpretativos desarrollados por la Corte Constitucional, solicito se me informe tal condición y reitero mi disponibilidad de presentarme en fecha y hora que se señale para ser escuchado en diligencia de interrogatorio. Todo lo anterior en concreto tiene su génesis en las denuncias y publicaciones presentadas por la revista Semana que tratan sobre el caso de la jefe de despacho de la presidencia, Laura Sarabia. Entonces, este documento se lo envió